Buenos días, profesor, compañeros. Nuestro grupo hablará de la regulación del apetito y bases neuroendocrinas y implicaciones clínicas. Los integrantes del grupo son Natalia Alfaro, Catalina Estuardo, Alexandra Pérez y yo que le habla, Rodrigo Pérez. La alimentación es la función biológica esencial mediante la cual los seres vivos obtienen energía y subsisten en control de ingesta y del metabolismo energético. Es el resultado de una compleja interacción de numerosos factores sociales, ambientales y neurobiológicos y neuroendocrinologicos. La importancia de estas interacciones se ve reflejada en la diversidad de las estructuras, las cuales, en conjunto con señales y acciones hormonales, hacen posible la tarea para una correcta regulación del apetito y así lograr un equilibrio metabólico ante estos estímulos. El tálamo es el principal regulador del apetito. Este está dividido en dos centros, el centro de la saciedad en el núcleo ventromedial y el centro del apetito en el hipotálamo lateral. Este está formado por varios grupos de neuronas interconectadas entre sí, las cuales se localizan en el núcleo arcuato, el núcleo paraventricular y el núcleo dorsomedial, las cuales son importantes para el control del apetito y el metabolismo energético. Estos conforman el hipotálamo medial y el hipotálamo lateral. Las señales que reciben son anorexígenas, que son inhibidores del apetito, y orexigénicos, que son activadores del apetito. El ARC integra información acerca del balance energético y a su vez emite información hacia otras áreas cerebrales. Tiene dos grupos de neuronas que ejercen las siguientes funciones. El primero se ubica en la porción lateral del ARC y sintetiza péptidos derivados de la propia melanocortina, incluye formas alfa y beta. Estas neuronas son derivadas por la peptina y por la leptina y la glucosa. Estas formas actúan a través de los receptores de melanocortina. El segundo grupo se ubica en la porción medial y sintetiza neuropéptidos y la proteína relacionada con agouti. El NPY es considerado en la actualidad como el más potente inductor del apetito. El AGRP afecta la regulación del comportamiento alimentario y el peso corporal. Señales periféricas que controlan el apetito. Existen algunos mecanismos que controlan la ingesta. Tenemos la leptina, que viene del tejido adiposo que disminuye la ingesta y aumenta el metabolismo. También tenemos el CART, que viene del ARC y del hipotálamo lateral, que solo disminuye la ingesta, y así como muchos más mecanismos. A la vez existen dos modelos para controlar el apetito. El primero es el modelo glucostático. Dice que es una disminución de glucosa en la sangre durante las ayunas y desencadena el apetito y la ingesta, mientras que un aumento en la glucosa sanguínea hace que dejemos de comer. El segundo modelo, adipostático, el que dice que son los factores liberados por el tejido adiposo, los que modifican la actividad cerebral y controlan la alimentación y mantienen el peso corporal. La conexión entre el estómago y el cerebro son numerosas las sustancias que liberadas en el sistema gastrointestinal en respuesta a la entrada de alimentos en el estómago como calecitocina y el péptido YY, entre otras muchas, proporcionan señales de saciedad al cerebro para limitar la cantidad de comida ingerida. Todas estas envían señales activadoras de la saciedad hacia el hipotálamo y otras regiones de los hemisferios cerebrales. Entre estas podemos encontrar GLP-1, que su origen se obtiene del proglucagón y se libera de las células L del intestino, y sus efectos son que disminuyen drásticamente la ingesta de alimentos. La oxintomodulina, que deriva del proglucagón y es concretada con el GLP-1 por el intestino, y su efecto es que induce la saciedad, incrementa el gasto energético y disminuye el peso corporal. PYY es co-secretado por GLP-1 y con la oxitomodulina. Disminuye la ingesta de alimentos mediante la inhibición de neuronas productores de NPY y
AGRP. La amilina, que su origen es cosecretada con la insulina de la célula beta del páncreas, y su efecto es que un potente antidiabético que disminuye el azúcar en la sangre. Existe una conexión entre la leptina y el cerebro. La leptina no se sintetiza en el sistema gastrointestinal, sino que es una de las muchas adipocinas sintetizadas en el tejido adiposo en respuesta del contenido graso. La leptina se incrementa durante la obesidad y esta disminuye con la pérdida de peso. En el hipotálamo, la leptina actúa a través de diferentes receptores o áreas extrahipotalámicas. Estas proveen la cascada de señalización desencadenada por el factor neurotrófico derivado del cerebro. Los efectos anorexogénicos de la leptina son también consecuencia de la inhibición del hipotálamo lateral y de las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas. Los sujetos obesos presentan un elevado nivel de leptina en la sangre. Se ha postulado que existe una resistencia de la leptina en lo que existe un aumento de leptina en la sangre, pero una disminución de su transporte a través de la barrera hematoencefálica. También están los niños que nacen con deficiencia congénita de leptina, presentan una actividad cerebral disminuida en las regiones implicadas en la sensación de hambre, presentando una mayor actividad en las redes relacionadas con la sensación de saciedad. Mecanismos hedionistas de la conducta alimentaria. Si la conducta alimentaria estuviera únicamente regulada por los mecanismos homeostáticos que hemos revisado, la mayoría de las personas se mantendría en su peso ideal y comer se consideraría una actividad similar a respirar o defecar. Una gran variedad de receptores del sentido del gusto, incluyendo los 4 sabores clásicos, dulce, salado, ácido y amargo, se expresan en la lengua y en la cavidad oral, llevando la información a los núcleos del tacto solitario y parabraquiales del tronco encefálico. La producción del sabor es después procesada por el tálamo y por la corteza frontal lateral, la amígdala y el hipotálamo lateral. Estas señales se integran en la insulina y en la corteza orbitofrontal. El sistema de recompensa en la alimentación. Cuando ingerimos una comida que nos resulta agradable, se activa en nuestro cerebro el sistema de recompensa, una compleja estructura de la que forman parte del sistema dopaminérgico del área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el pálido ventral y la amígdala. La presentación de alimentos con un sabor agradable, predominante ricos en glucosa, desencadena una potente liberación de dopamina en el núcleo accumbens. El núcleo accumbens integra las señales homeostáticas, hedonistas y volicionales, así como los aspectos cognitivos de la conducta alimentaria, a través de sus múltiples conexiones con la corteza prefrontal, la amígdala y el hipocampo lateral. Los endocannabinoides y los opioides que actúan en el núcleo accumbens amplifican la cualidad hedonista de la comida. La interacción entre los mecanismos hedonistas y homeostáticos. Las señales de recompensa de la comida están intensamente reguladas por los mecanismos homeostáticos. Así, señales periféricas como la leptina y la grelina regulan el funcionamiento de las áreas cerebrales implicadas en la conducta hedonistas, como el área tegmental ventral, el núcleo accumbens y la amígdala. La leptina inhibe la activación de las neuronas dopaminérgicas del núcleo accumbens, mientras que la grelina activa la liberación de dopamina y la alimentación. Investigaciones con neuroimagen funcional confirman la interacción entre estos sistemas en el control de la ingesta en humanos. Implicaciones clínicas y perspectivas del futuro. Un daño estructural en el hipotálamo. Esto sucede debido principalmente a lesiones ocupantes de espacio craneofaringiomas y macroadenomas hipoficiarios con expresión supracelular. El síndrome de Prader-Willi es un trastorno del neurodesarrollo causado por la ausencia de la copia del fragmento cromosómico. Y también están las personas con demencia frontotemporal. Estas afectan las funciones conductuales y pueden presentar alteraciones con la conducta alimentaria, incluyendo la hiperfagia. Bueno, como conclusión, la ingesta, lejos de ser un mecanismo reflejo, se encuentra regulada por diversos sistemas. Aunque estamos lejos de comprender perfectamente la complejidad de la conducta alimentaria,
Muchos de sus mecanismos son cada vez mejor entendidos, por lo que cada vez más se esclarece este ciclo, que ha sido investigado desde hace mucho tiempo, y así mejorar en el cuidado de enfermedades devastadoras como la anorexia y la obesidad, que siguen afectando a muchas personas en el mundo. Muchas gracias.